Bienvenidos a otro episodio de Expresiones Podcast. El día de hoy tenemos invitadas muy especiales con temas muy interesantes. Vamos a empezar con nuestro primer segmento, hablar con nuestra psicóloga Mariana González Coronel. Mariana, ¿qué nos tienes el día de hoy preparado? Pues hoy les voy hablando del autismo porque creo que es un tema importante porque mucha gente, igual que con muchos otros días, dice que se celebra el Día del Autismo y no es como celebración como tal, sino más bien es la visibilización del autismo y de las personas autistas. Pues hay varias definiciones en sí de lo que es el autismo, pero yo creo que la más correcta o la más acertada sería la definición que viene en el manual diagnóstico, que es el DSM-5, que es el manual de trastornos del neurodesarrollo y trastornos mentales psiquiátricos. Y bueno, algo de lo que viene en esta definición del autismo son las que se sabe muy bien que es a nivel interaccional y social la situación que tienen con esta condición, pero en el DSM-5 viene especificado como deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits de la reciprocidad, que ahorita se los explico, y los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social, así como las habilidades para desarrollar, mantener y poderse relacionar con las personas. Bueno, en esto de las deficiencias en la reciprocidad emocional es, por ejemplo, cuando hay un acercamiento social anormal. Y esto quiere decir, por ejemplo, que las personas con autismo puede que no haya esa reciprocidad en intereses, emociones o afectos. Y muchas veces fracasan en las relaciones sociales, en la interacción. Y bueno, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales es que hay una comunicación poco integrada. Y muchas veces hay anomalías en el contacto visual. Muchas veces las personas con autismo no suelen verte fijamente, sino que puede que agachen la mirada o volteen hacia otro lado. Esa es como una de las anomalías, ¿no? Porque estamos acostumbradas a que nos vean fijamente, que todo el tiempo nos vayan contando algo cuando nos ven fijamente, y las personas con autismo no siempre pueden hacer este tipo de contacto visual. Y bueno, también en el lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, los humanos en sí somos muy expresivos moviendo las manos, o lo gestual, a nivel cuando expresamos, por ejemplo, una emoción o cuando expresamos algún disgusto. Generalmente usamos el rostro o el lenguaje corporal para comunicar nuestro agrado o desagrado. Y en este sentido, ellos no tienen el lenguaje gestual o corporal que se necesita para entablar una relación social. Y bueno, la deficiencia en el mantenimiento y desarrollo de relaciones interpersonales es como la dificultad para ajustarse en el comportamiento en diversos contextos. No siempre pueden llevar como un comportamiento neurotípico. Y bueno, hay dificultades para comprender, por ejemplo, los niños, juegos imaginativos o hacer amigos. Los juegos imaginativos es, por ejemplo, cuando hacemos el play role, ¿no? Que jugamos que a la casita, que al hermano, que al primo, que no sé qué. Y ellos no tienen esa situación. A la hora que tú le dices, oye, es que vamos a jugar, tú eres tal persona o tal personaje, ellos no asimilan eso, ellos lo toman como literal. Entonces luego suelen decirte como, no, pero si yo soy tu amigo, no soy tu primo, o no soy tal cosa, ¿no? Y ellos no pueden diferenciar este tipo de lenguaje. Bueno, ahorita también se ha visto mucho que estas personas con autismo
tienen lo que son ecopraxias y ecolalias. La ecopraxia es la imitación o la repetición de movimientos de otras personas. Ejemplo, chasquidos o aplausos. O también a veces como el comportamiento de emoción, ¿no? También tienen lo que son las ecolalias, que las ecolalias son la repetición de sonidos, frases o palabras de otra persona. Muchas veces también esta ecolalia la presentan personas con síndrome de Tourette, que también incluso pueden llegar a imitar silbidos, ¿no? El típico que a veces imitan el silbido y tú no sabes de dónde lo sacó, pero lo imita. Y también estas personas con autismo tienen lo que se llama hipo o hiperreactividad a los sonidos. Es como, por ejemplo, cuando vas a una plaza donde hay mucho ruido, es una sobrecarga de estímulos, pues de estímulos a nivel sensorial. Y generalmente también tienen intereses muy fijos. Ejemplo, pueden tener intereses como, por ejemplo, las plantas, ¿no? O intereses como recortar papeles. Su único interés fijo es recortar papel, ¿no? Y también esto de que decía de las ecopraxias y ecolalias, a veces también lo hacen como stimming. El stimming es una forma de autorregulación debido a todo o de bloqueo de todo el entorno, de toda la estimulación o sobreestimulación del ambiente. Y bueno, es como que una ayuda a su hipersensibilidad. Muchas veces todos estos comportamientos en los hombres o niños se ve mucho más, se visibiliza mucho más que en mujeres. Y en mujeres, ¿por qué no se visibiliza más? En primera, porque en muchos aspectos el rol femenino o el rol de género femenino te ayuda a disimular en cierto aspecto esas situaciones de stimming o de ciertos gustos fijos. Por ejemplo, en una mujer a veces puede haber gustos fijos que mucha gente no considera anormales. Ejemplo, puede ser que le guste el K-pop, o que le guste mucho el anime, o que le gusten mucho los dragones, como es Andrea Autismo, o que le guste mucho los gatos. Entonces son esa fijación por intereses, pero que pasan por normales. También algo que pasa con estas personas, y más en mujeres, es la alta sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces lloran, y estas personas como que lloran, pero lloran mucho y con mucha descarga, y las personas no comprenden por qué. Eso suele suceder en personas, o más bien dicho, mujeres con autismo. Y pues muchas veces para ellos y ellas, y también ellas, porque sí, también hay personas, de hecho hay más personas trans que son autistas que personas sin algún trastorno del neurodesarrollo. Pero muchas veces estas personas les cuesta muchísimo ir, por ejemplo, como cualquiera de nosotros, a algún antro o fiesta, porque la sobrecarga de estímulos es muy fuerte para ellos y ellas. Entonces es como muy fuerte y no pueden estar tanto tiempo así. Hay veces que incluso si a nosotros, que somos neurotípicos, nos causa cierto problema, a veces el volumen muy alto o la música como muy ruidosa nos causa alguna sensación, ellos es aún peor por la hipersensibilidad que tienen. Entonces, a veces para ellos, ellas y ellas es muy difícil convivir con otras personas por esta situación. Incluso me ha tocado ver y escuchar y leer a personas que dicen que se tienen que poner audífonos para amortiguar
la sobreestimulación sensorial, para amortiguar el ruido. También muchas veces ellos y ellas pueden perder la propia percepción. ¿Qué quiere decir esto? A veces no se fijan como que hay otras personas aparte. Entonces pueden llegar a chocar con las personas y no tener como que ese sentido de, bueno, ya choqué y me hago para allá. A veces no lo tienen. A veces chocan y siguen como que en la misma de que no se pueden zafar de ahí y tienen que irse para otro lado. Entonces esto es como muy difícil porque aparte de todo no se ha logrado visibilizar como se debería de hacer, y muchas veces precisamente los expertos que hablan en estos paneles acerca del autismo, pues no vivimos las experiencias autistas, ¿no? Nosotros podemos atenderles, podemos comprender un poco, porque no es comprender totalmente o en su situación o su entorno, ¿no? Entonces podemos comprender un poco, pero no somos esas personas y no vivimos con eso y no tenemos que lidiar con todo lo que tienen que lidiar, ¿no? Entonces creo que en este mes del autismo se debería proponer que se den pláticas o algún tipo de reuniones en donde se hable acerca de autismo y las personas autistas sean las que realmente den el aporte y digan desde su perspectiva y desde su vivencia cómo es ser autista, ¿no? Cómo es ser una persona con autismo. Entonces, pues creo que se debería visibilizar aún mucho más, porque creo que incluso hasta los profesionales, creo que hay muchas cosas que nos falta conocer, que nos falta investigar y que nos falta desarrollar para ayudar a todas estas personas. Y pues creo que es muy importante que mucha gente siga pues a personas que realmente hablen de eso, hablen del autismo y hablen desde su vivencia, y que tratemos de comprender y empatizar con todas estas personas, pero también que dejemos, yo creo que, de usar términos como niño autista para insultar a alguien, porque creo que eso no es una manera adecuada de dirigirse a otra persona que ni siquiera tiene la situación y la condición de ser una persona con autismo. Bueno, esto es una cuestión muy interesante. También lo que nos dice que más bien que celebrar no es que haya que celebrar, es que ser más visible ante esto, ¿no? Y también nosotros educarnos para poder cambiar acerca de todo esto. Y bueno, como estábamos diciendo, todo esto es muy importante que también veamos los testimonios de las personas que sufren de esto todo el día, de la discriminación que también sufren, y de que todos tenemos que aprender, ¿no? También Mariana va a participar en el mes de abril en la revista hablando justamente del autismo, y algo que está muy padre que se le ocurrió hacer fue que vamos a ver cuentas de TikTok, porque TikTok es la plataforma que más estamos usando en el momento, en donde vamos a tener unas cuentas de personas con autismo para que ustedes las puedan seguir y también todos nos podamos educar poco a poco, ya que como la sociedad vamos evolucionando, tenemos que evolucionar con todo lo que está pasando, no quedarnos atrás, ya que cuando estas cosas te pasan directamente, quieres ser un factor de cambio. Sin embargo, creo que en una sociedad todos tenemos que ser un factor de cambio, ya que hay personas dentro de nuestra sociedad que viven con autismo y tenemos que hacer todo lo posible para que estén dentro de todo lo menos inconformes, ¿no? Y bueno, el siguiente tema que vamos a hablar es un poco de salud, ya que pues en la pandemia, algo bueno de la pandemia es que podemos hablar acerca de salud, algo que no se hacía mucho antes. Las ciencias no se hablan mucho en los noticieros, no son temas que marquen agenda política, bueno, la agenda del día,
Sin embargo, con la pandemia hemos podido ver muchísimos descubrimientos, muchísimas cosas que es importante que toda una sociedad tenga. Entonces, de lo que vamos a hablar en este segmento, de lo que yo les voy a hablar, es acerca de las vacunas atenuadas. Y decidí hablar de las vacunas atenuadas porque a raíz de que ya se estaba vacunando a las personas de la tercera edad, aunque todavía no se terminan y tampoco se han terminado de vacunar al sector de salud, porque el gobierno federal no ha querido vacunar a personas que trabajan en el sector privado por su todo de política y elecciones. Pero lo que queremos decir de las vacunas atenuadas es que esta vacuna es la que se está dando, por ejemplo, la que se está aplicando en este momento en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con esta vacuna atenuada? Esto lo que va a ser una vacuna que llamemos atenuada va a ser buscar ponernos una forma debilitada de lo que ocasiona la enfermedad. No te van a implantar el virus tal cual. Las vacunas, ninguna vacuna te da autismo. No, cuando salió ese artículo, ese doctor, es más, le quitaron su licencia porque dijo una mentira para ganar dinero. No, lo que pasa con estas vacunas es que agarran del patógeno que te está haciendo un daño. Puede ser un germen, puede ser un virus en este caso, y te lo van a modificar, la van a debilitar para poder ponerlo en nuestro cuerpo. Dado que estas vacunas son similares a la infección natural, van a ayudar a crear una respuesta inmunitaria muy fuerte y de larga duración. Pueden ser de 1 o 2 dosis, eso sí, y va a depender del patógeno al que se está combatiendo. Tenemos que el coronavirus es un tipo de virus que muta rápidamente. Tenemos que cuando se tuvo la primera variante hace muchos años en Arabia Saudita, cambió radicalmente a cuando lo tuvimos en China, ¿no? Y otra vez en China. Es esta variable, ¿no? De que va a ir cambiando rápidamente. ¿Esto se tiene que mantener en frío? Sí. Eso sí es cierto, tienen que tener una temperatura que lo van a tener. Lo que en la contradicción de esto es que como tiene parte del patógeno vivo, pero que está debilitado, quiero que nos vayamos con esto de que está debilitado, no es el virus que te está causando una enfermedad, no te van a poner el virus, no, te van a poner una forma del virus que está debilitada para poder generar anticuerpos. Una vacuna te va a generar anticuerpos. Cuando les están poniendo los de la tercera edad, la del COVID-19, no es que ya no les va a dar coronavirus. Lo que está pasando es que ya van a poder generar una respuesta inmunitaria cuando les llegue la enfermedad, y si les da, no les debería dar tan fuerte, ya que tienen esto. Y como tiene parte del patógeno vivo debilitado, lo que va a pasar es que una persona con un organismo inmunosuprimido tiene que hablar con un doctor antes de ponérsela. Sin embargo, si tienes diabetes, que comprendemos que cuando una persona tiene diabetes, su sistema inmune está inmunosuprimido. En mi caso, 2 familiares que son de la tercera edad los 2 padecen de diabetes y les fue muy bien. Entonces, tienen que hablar con un doctor para que les diga, mira, con tu historia clínica, porque tú no solamente tienes diabetes, tú también tienes esto, entonces sí te la puedes poner, o no te la pongas porque te puede hacer más daño. Pero no, en general se les está diciendo que se los pongan porque también en este momento sí les tocó su dosis. No sabemos si dicen no ahorita y en 6 meses resulta que pues ya no te la pusiste cuando te tocó, no, pues ya no te tocó. Entonces también es esta cuestión de que no se tienen las suficientes vacunas. Y bueno, un efecto negativo es que pueden transmitir la enfermedad a los no vacunados. No solamente la de COVID-19, todas las vacunas que son atenuadas. ¿Cuáles son las mejores? Las recombinantes. Tenemos la del ARN mensajero, que esas tienen una efectividad del 100% porque van a actuar a un nivel de genética, a un nivel molecular. Entonces, vamos a dar unos ejemplos para que nos vayamos con esto. Ok, vacunas atenuadas, además de las que están aplicando ahorita, hay una vacuna MMR que se da para sarampión, paperas y rubiola. Tenemos el rotavirus, la varicela, viruela y fiebre amarilla de ejemplos. Entonces ya estamos finalizando con este pequeño segmento para que se queden. ¿Qué hace una vacuna atenuada?
qué es lo que nos puede generar y que nos quitemos la idea de que nos están inyectando un virus. No. Sí, en estas noticias falsas, que a veces sí tienen algo de verdad, tenemos que diferenciarlo porque no hay que generar pánico en cuestiones de salud. Y bueno, ya que tenemos este segmento, vamos con un segmento muy especial que es acerca de la revictimización con una invitada muy especial, Janet Mariana Ordóñez Molinar. Te cedemos la palabra para que nos hables acerca de esto. Claro que sí. Para comenzar hay que destacar que antes de hablar de revictimización tenemos que hablar de victimización. La victimización es el primer acto en donde se comete el delito, es decir, cuando una persona es agredida y se convierte en víctima. A partir de ese momento, la persona que fue víctima ya ha sufrido de daños por ese mismo hecho, ya sean daños físicos, económicos, psicológicos y otro tipo de afectaciones que pueden variar dependiendo del tipo de delito, del contexto y de las situaciones que atraviesa cada víctima. La revictimización entonces se da cuando una persona que ya ha sido víctima de un delito sufre de una afectación que se da por parte de algún tercero. Este daño puede ser causado por personas que imparten la justicia, por la policía, por jueces, por trabajadores del sistema penal y por la misma sociedad, en donde podemos incluir a familiares, amigos de la víctima, la comunidad en general y los medios de comunicación. Como sabemos, el Estado tiene la obligación de cuidar que el proceso que atraviesen las víctimas los lleve a tener justicia y permitir que se repare el daño y que esta persona no sufra de más complicaciones en su proceso, que esta persona no sea afectada. Pero lamentablemente esto no se cumple cuando se lleva una investigación de forma inadecuada, cuando se juzga o se señala a la víctima, cuando se minimiza la gravedad del delito que se cometió en su contra, cuando se rechazan denuncias sin brindar una explicación jurídica a la víctima y cuando la víctima es discriminada o es culpabilizada. Existen muchas maneras en que se pueden cometer actos de revictimización. Por ejemplo, en el contexto legal, cuando se exponen los datos privados de la víctima, cuando se exponen fotografías del cuerpo de las víctimas. Los medios de comunicación lo realizan mucho cuando colocan títulos morbosos en periódicos, cuando publican imágenes del cuerpo de alguna víctima, por ejemplo, de homicidio o feminicidio, cuando se abren mesas de debate sobre casos de violaciones, homicidios o feminicidios, por ejemplo, en televisión, sin que haya un análisis exhaustivo de por medio y sin que las personas que estén en ese debate tienen conocimiento previo del tema. Estas formas de revictimización son muy comunes en los medios masivos de comunicación. Existen otras formas de revictimizar que son las más comunes y estas son las que hacemos las personas dentro de la sociedad o hacen las personas dentro de la sociedad. Esto se da cuando se emiten comentarios negativos hacia la víctima, cuando se le juzga, se le etiqueta y se le culpa, sobre todo del delito que se cometió en su contra. Es muy normal que escuchemos expresiones y preguntas dirigidas hacia la víctima y lamentablemente las personas que más sufren de revictimización son las mujeres, debido a que vivimos en una sociedad que tiene una misoginia interiorizada muy fuerte y existe un estigma muy grande alrededor de delitos como lo son el abuso sexual, la violación y el feminicidio. Hay muchísimas preguntas y expresiones que están muy normalizadas en la sociedad hacia las mujeres. Por ejemplo, cuando alguien pregunta que por qué salía de noche, por qué no dejó antes a su agresor si ya sabía cómo era, por qué no denunció rápido, o cuando se hacen comentarios, por ejemplo, al decir eso le pasa por vestirse de esta manera. Las víctimas que denuncian lo hacen para llamar la atención, lo hacen porque quieren 5 minutos de fama. Estas expresiones que escuchamos cuando una persona decide hablar de que fue víctima, por ejemplo, una persona que fue víctima de violación, de cualquier otro tipo de agresión y lo hace público, se expone a que lamentablemente las personas hagan este tipo de comentarios. Y también sucede, por ejemplo, si vemos una noticia de algún feminicidio, es muy común que en los comentarios podamos ver cómo las personas en redes sociales, que es lo que actualmente pues más utilizamos, hagan este tipo de comentarios que pues lo único que hacen es quitar importancia o restarle importancia al delito, dejar de lado al agresor y poner a la víctima como la culpable de lo que le sucedió.
Existe una gran necesidad de capacitación tanto para las instituciones como para el personal de atención a víctimas, para todas las personas que sean abogados, ministerios públicos, criminólogos, criminalistas, policías, psicólogos y cualquier persona que tenga un trabajo o una profesión en donde se encuentre dentro de una investigación de un hecho delictivo, o sea, una persona que por alguna razón puede tener acceso a convivir con víctimas, atender a víctimas. Y es muy necesario que exista una perspectiva más empática, más profesional. También es necesaria la perspectiva de género y la perspectiva feminista para muchos de los casos que ocurren específicamente contra mujeres. Y pues es necesario también visibilizar más lo que es la revictimización hacia la sociedad. Hacer ver a la sociedad que no es normal para las víctimas, que no es normal juzgar y etiquetar a las víctimas, y que dejemos de ver a las víctimas como una persona con culpa de lo que les sucedió. Es muy normal que primero juzguemos y critiquemos y pongamos en duda a las víctimas antes de que las prioricemos, y eso es por la educación que hemos tenido, por el sistema en el que nos desenvolvemos. Entonces es también muy importante darle más visibilidad a la victimología, porque la victimología es la disciplina que se encarga de estudiar a la víctima y su papel dentro del hecho delictivo. Sin embargo, la victimología no está tan visibilizada y considero que es muy importante que empecemos a hablar más de ella, ya que si conocemos más de victimología podemos conocer más de cómo darle un trato adecuado y digno a las víctimas. Wow, yo siento que... Ay. Wow, yo siento que eso es muy importante de lo que nos acaban de decir, ¿no? Mariana y yo estábamos muy emocionadas acerca de esto porque se me olvidó decirles, pero ella de Mariana estudia criminología, que es como algo muy interesante, ya que pues hemos visto toda la vida acerca de criminología, pues hay programas como C-Science, CIS, ¿no? Y justamente queríamos hablar de esto porque está muy relacionado con los temas que ya habíamos estado hablando acerca de los feminicidios y justamente esto, ¿no? De la victimización y el papel que tiene en una sociedad, y como dicen, en una sociedad donde las redes sociales cada vez forman más partes, pues es muy interesante. Y no sé si mi prima Mariana quiera decir algo al respecto, como una conclusión. Ay, bueno, pues yo siento que es importante visibilizar todas las situaciones. O sea, creo que de todo lo que hablamos es importante visibilizar tanto la condición del autismo como la revictimización de muchas y muchas mujeres, que lamentablemente es un ataque impresionante acerca de cómo a nosotros psicológicamente nos dañan y nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir mal al decirlo, porque ni siquiera es nada más al haberlo sentido, al haberlo vivido, sino es también al hablarlo, al expresarlo. Incluso hasta hay familiares que lamentablemente usan la manipulación emocional para decirnos, es que si fue el tío, ¿cómo vas a separar a la familia, hijita? Eres una mala persona, ¿no? Entonces, en esta situación creo que es importantísimo analizar y cuestionar el porqué de estas situaciones. O sea, ¿por qué siempre culpar a la mujer de algo que le duele, que le molesta, que le incomoda y que le aterra, ¿no? Porque es no nada más eso, le aterra a una persona, a una mujer. Es como esa situación en la que no sabes si contarlo, si decirle a alguien o si mejor callárselo, ¿no? Y luego, terrible, porque no solamente cuando lo dices años después, no, es que ella, ¿para qué no lo dijo antes? ¿Para qué no lo hizo antes, no? Creo que deberíamos de tener más empatía con todas las personas que hacen este tipo de denuncias y analizar qué pasaría si hubiera sido tú. ¿Qué pasaría si hubiera sido tu mamá? Si hubiera sido tu prima, tu hermana, tu amiga. ¿Qué sentirías? Y pues
también de lo de las vacunas, creo que lo del autismo, hasta las mismas personas autistas dicen, ya me puse la vacuna, y, o sea, creo que no es cierto, ya sabemos que no es cierto, y lo tenemos muy claro que las vacunas no causan autismo, eso fue un mito, pero debemos de seguirlo planteando y debemos de seguir promoviendo que la gente se cuide y se vacune, porque esto, digamos, es el inicio de algo que puede cambiar el mundo a través de las vacunas, pero también que puede ser una pauta para saber si realmente hicimos todo lo que pudimos para ayudar a todas las personas con el contagio del COVID, o solamente utilizamos el egocentrismo para protegernos de yo no me voy a poner la vacuna. Entiendo que haya miedo, entiendo que a veces es como de, ¿y si me causa una reacción, una alergia? Sí, tal vez, puede ser, pero de eso a la muerte tuya o de algún ser querido, creo que es un paso muy grande. Y ya sería todo. Bueno, a mí me gustaría decir de lo que estaba diciendo justamente Mariana, acerca de que yo he visto muchísimo en Facebook cuando cuentan estas historias, de que justamente mujeres, o sea, mujeres ya grandes como señoras empiezan a decir, no, es que porque se viste así, ahora resulta, ahora todo es acoso, no sé qué, y siento que hasta que, como esa canción de Lady Gaga, hasta que lo vivas, lo vas a entender, y creo que no hay que llevar a los extremos de que hasta que te abusen, hasta que te acosen, vas a sentir lo que sienten, y aparte es algo que desde la psicología o criminología me van a poder decir corregir, pero para que una persona llegue al centro de atención de víctimas, para que una persona se arme de valor, ya sea que haya sido un novio, ya que sea un familiar, y lo del familiar lleva pasando cuántas veces, ¿no? De que vas a... No, a lo mejor no, lo viste mal, o sea, ¿cómo que lo vi mal, no? Y hasta que llegue a ese nivel de que ir al centro de atención de víctimas, o sea, decir la historia a las redes sociales, cuando llega en ese punto, no, o sea, todo lo que tiene que pasar la víctima, y ya que se expone, todo lo que sufre, y eso es algo que ni siquiera los medios de comunicación lo ven, que una ocasión lo estaba platicando justamente con mi prima, acerca de que los medios de comunicación ahorita están atendiendo al feminismo, porque ahorita está en contra del presidente, pero en el momento en el que las cosas se volteen, porque el feminismo siempre lo han utilizado como algo de politiquería, o sea, es la verdad, no es parte de política, pero lo han utilizado siempre. Y ahorita personas que están en contra de López Obrador, porque yo conozco un buen de personas, ay, no, sí, morras, ahora sí destruyan todo, pero hace 6 meses, pero cuando López Obrador ya no esté, van a seguir con eso. O sea, es eso. Y justamente de lo que estamos hablando de las víctimas, ¿no? De COVID también un poco puede estar influenciado. O sea, ponte en el lugar de las otras personas. Es lo que siempre me ha dicho mi mamá. O sea, ponte los zapatos de los demás. Tú acabas de decir tu historia. Te violó tu novio, te violó tu tío, te violó tu papá. O sea, cuestiones así. Vas, dices tu historia y que te empiezan a decir esas cosas. Cuando la ropa no influye en nada. Pueden traer, o sea, como monjas. ¿A cuántas monjas las han violado en una iglesia? ¿No? O sea, creo que tenemos que cambiar como sociedad y volvemos a ir a lo del principio como del autismo, educarnos y decir, oye, estos machismos que tenemos, estos micromachismos, la misoginia que tenemos así súper interna, tenemos que combatirla, porque como siempre hemos dicho, eso es lo que lleva a un feminicidio, si no lo detienes a tiempo. Pero bueno, no sé si quieran decir algo más mis aquí ponentes. Pues yo solo quiero opinar que las violencias van escalando lamentablemente, entonces es muy importante que si detectan cualquier violencia en una relación con un familiar, con un amigo, con una pareja, seamos conscientes de los focos rojos que nos pueden poner. Muchas veces dejamos pasar la violencia y no es nuestra culpa estar siendo víctimas de violencia, no debemos estarnos cuestionando de ¿por qué me está tratando así? ¿Será mi culpa? No hay que culpabilizarnos acerca de la violencia que estamos sufriendo, pero hay que ser conscientes y hay que saber poner un alto si nos es posible
y otra cosa es quitarnos el miedo a denunciar. Creo que también es importante fomentar más esto de denunciar, porque hay muchísimos casos que ni siquiera llegan a denuncia por el miedo que tienen las víctimas de ser juzgadas tanto por la cuestión social como la cuestión judicial. Bueno, y con esto llegamos a la conclusión de nuestro tercer episodio. Fue un placer estar aquí y esperemos que nos sigan en las redes sociales, estén pendientes en la revista donde va a participar Mariana, y también para que sigamos, como decimos, denunciemos y nos eduquemos en temas desde salud, desde psicología, como el autismo, que es algo que vivimos en diario, y también educarnos acerca de matar el machismo que tenemos todos, porque todos tenemos una parte machista, todos. O sea, cuando le decimos a una mujer, eres una tal por cual, te vistes así. Entonces, esperemos que nos vayamos educando un poco más. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.